que Riverino, ajá, ya, ok, listo. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación en este momento. Vamos a hablar con nuestro amigo Riverino en un punto tan importante que es cómo abordamos, ¿ok? Riesgos y oportunidades y pensamos y ejecutamos riesgos. Listo, Riverino. Todo tuyo. Norquis, creo que tuvo problemas Rivelino. Vamos a verificar qué pasó con su presentación. Ok. Bueno, muy Bien, buenos días. muy buenos días. Vamos a hablar, vamos a hacer la presentación, Rivelino. Vamos, pensamiento basado en riesgo en sistemas de inocuidad en este mundo cambiante. Listo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, nos tocó cerrar en esta sesión. Agradecemos mucho la invitación que nos hicieron para platicar sobre temas de inocuidad en este día, bueno, en esta semana tan importante que a nivel mundial celebramos el Día de la Inocuidad. Agradecemos mucho a Keila, a Jaime, en fin, a todos, precisamente para tener este tipo de sesiones que pues van a fortalecer estos requerimientos, van a fortalecer la parte de la cultura, de la comunicación, de todos y cada uno de los requisitos que se tienen en los diferentes sistemas para garantizar la inocuidad de los alimentos. Bien, en esta plática que vamos a tener de pensamiento basado en riesgos, vamos a ver prácticamente qué pudiera ser el pensamiento basado en riesgos, qué nos dicen diferentes normas, ISO 22, BRC, de manera muy genérica, y es algo que ya todos conocemos, cómo hacer una planificación de los cambios. Esta es una cláusula muy importante desde mi particular punto de vista, porque aquí está resumido el pensamiento basado en riesgos. ¿Cómo este pensamiento basado en riesgos nos va a afectar o nos va a fortalecer la parte de la cultura? Y bueno, tenemos una frase, no es mía, es prácticamente la del Día Mundial de la Inocuidad, la conclusión. Entonces vamos a iniciar. Keila, ¿me ayudas a darle a la... Perfecto. No, el anterior. ¿Sí? Este es bien importantísimo, ¿no? Este es el motivo por el cual estamos reunidos el día de hoy. Nos dice la Organización Mundial de la Salud que hay que prepararnos para lo imprevisto. Acabamos de tener la sesión de emergencias y nos decía, ¿realmente estábamos preparados? Tarsilia nos decía, ¿realmente es imprevisto? Cuando decía, oye, es que tengo problemas de inundación, sí, pero ¿por qué pusiste tu casa en la cuenca? Entonces, ¿realmente es imprevisto o no es imprevisto? Es una decisión que se hizo basada en datos subjetivos o sencillamente no se hizo basada en datos. Entonces, realmente es un tema bien interesante y el mensaje que nos da la Organización Mundial de la Salud es precisamente hay que prepararnos para lo imprevisto. Y tendríamos que preguntarnos, primero, si realmente es imprevisto o no, y segundo, si realmente estamos preparados o no. Y eso vamos a tratar en estos momentos, en estos minutos, de tratar de platicarles un poquito de qué es lo que tienen los sistemas de gestión precisamente para que nosotros estemos preparados para lo imprevisto. Ahora sí, Keila, me ayudas con la siguiente. Bien, aquí tenemos un link, no sé si se puede dar el link, Keila, y nos lleva a la parte de los retiros de productos del mercado que tienen documentados la parte de la FDA, ¿sí? Entonces, esta Perfecto, es muy bien. la página, ¿sí? Bajamos un poquito más abajo en la pantalla, y un poquito más, ahí donde dice, donde hay un filtro, donde dice productos, ahí si eres tan amable de seleccionar alimentos y bebidas. Arribita hay una ventana, ahí está. Aquí. Ahí, Ajá. sí, ahí, alimentos y bebidas. Foods and beverage. Aquí. Listo. Sí, ahí está. ¿Sí? Y bueno, ese filtro es precisamente
o únicamente mostrar lo de alimentos y bebidas. Entonces, ahí tienen documentados los últimos retiros de producto del mercado que ha tenido Estados Unidos. Entonces, pues se darán cuenta pues que a pesar de los intentos, los esfuerzos de gobiernos, de sistemas de gestión, etcétera, etcétera, tenemos estos retiros de producto. Vean el primero, que me parece que es una declaración, no declaración de un alérgeno, ¿sí? Declaración de almendras. Entonces, ¿por qué no estamos declarando las almendras? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Fue un tema de formulación? ¿Fue un tema de error en la impresión de las leyendas en el empaque? ¿Fue un tema de falta de comunicación o falla en la comunicación de mi proveedor que no me dice que las trae? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué estamos teniendo este tipo de problemas? ¿Fue un error en el proceso en donde hubo contacto cruzado? ¿Qué pasó? ¿No limpié bien? ¿Por alguna razón hubo contacto cruzado en las diferentes etapas del proceso? No lo sabemos. Habría que preguntarnos por qué está pasando. El segundo es un microorganismo en leche, ¿sí? Ujú. En leche en polvo. Entonces, otra vez, ¿qué está pasando? ¿De dónde viene ese microorganismo? ¿De la materia prima? ¿Del proceso? ¿Fallaron los procesos térmicos que tenemos para la elaboración del producto? Realmente es una infinidad, sigue habiendo infinidad de retiros de producto por diversa situación. Entonces, aquí es donde, apegándonos al lema, hay que prepararnos, ¿sí? Para lo inesperado, lo imprevisto, por ahí decíamos hace algunos momentos algunos de nuestros colegas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que tener? ¿Realmente estamos preparados, como decía Tarsilia? Y vuelvo a la misma pregunta, ¿realmente es inesperado? Todos estos eventos surgen por alguna razón de ser. Y recordemos que los sistemas de gestión son operados por personas y las personas tendemos al error. Entonces, no queremos sistemas perfectos, necesitamos sistemas perfectibles, necesitamos sistemas que puedan responder ante esos eventos en los cuales salen de la normalidad. Eso pudiéramos acotarlo en lo inesperado, ¿sí? Entonces, bien, regresemos a la presentación. Keila, ¿me ayudas, por favor? Listo. Vámonos. ¿Sí? Ya voy. Ajá. Un momentito, ya voy. ¿Debería ser en PowerPoint? Sí, señor, ya usted PowerPoint, déjame devolverme. Ok. Aquí estamos, listo. Aquí estamos, ya. Ok, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces del pensamiento basado en riesgos. ¿Cómo es que este pensamiento basado en riesgos nos va a ayudar precisamente para estar preparados para que eso de inesperado realmente no sea inesperado? Inesperado en el sentido de que no es común, de que no es normal, que no es el día a día, que no es la rutina. Eso tendríamos que acotarlo desde mi particular punto de vista, desde ese punto de vista, así es como debemos de acotar. ¿Sí? Inesperado porque no es cosa común. Entonces hay que prepararnos ante esas situaciones, pero ¿qué es lo que tenemos? ¿Me ayudas al pasar a la siguiente, por favor? Ah, listo. Bueno, el pensamiento basado en riesgos, esto es algo que tienen los sistemas de gestión, específicamente las normas basadas en ISO, ¿sí? Esto es lo que tiene, lo que ha estructurado a partir del cambio, cuando sufrieron los cambios, las normas en su estructura de alto nivel, incluyeron más a fondo, más a detalle, más profundamente esta parte del pensamiento basado en riesgos. Y esto es algo fundamental que debemos de tener todas las organizaciones, porque es la manera de volvernos preventivos. Cuando nace ISO 22000 por allá del 2005, a diferencia de ISO 9001, no traía acciones preventivas, porque se supone que todo el sistema HACCP es una acción preventiva, es prevenir. Entonces, bueno, ya en la estructura de ISO 22000, 2005 no traíamos ya acciones preventivas, ¿sí? Cuando surgen los cambios, y en el 2018 todavía se enfatiza más este tema de la prevención, básicamente, y entonces viene
más enfocado este punto del pensamiento basado en riesgos. Tenemos que identificar, evaluar y controlar todos los riesgos asociados, no nada más en la distribución y distribución de los productos, sino en la parte de nuestro sistema de gestión. Tiene que ser una evaluación continua, porque todo esto puede surgir en cualquier punto, en cualquier etapa del proceso, en cualquier elemento de mi sistema de gestión. Entonces hay que estar prestos, hay que estar atentos a eso inesperado, pero hay que prepararnos. Las diferentes cláusulas, los 20 requisitos de la norma nos establecen que debemos estar listos, prestos para actuar en caso de. No por eso tenemos preparación y respuesta ante emergencias, tenemos la parte de retiro de producto, tenemos la parte de no conformidad de acciones correctivas, son elementos que nos ayudan a estar preparados. Pero todo eso tiene que estar soportado por el cumplimiento de los demás requerimientos, tanto requisitos legales, reglamentarios, requisitos del cliente y obviamente los requisitos de los sistemas de gestión. Keila, ¿me ayudas con la siguiente? ¿Sí? Entonces, requerimos un conocimiento profundo de todo esto, conocimiento de nuestro proceso, de nuestros materiales, de nuestros equipos, conocimiento de los sistemas de gestión que nosotros vamos a ir abordando particularmente en cada una de las etapas que nosotros vayamos a tener dentro del mismo sistema de gestión, dentro de las etapas de procesamiento. Entonces, hay que tener un conocimiento profundo y las normas tienen el tema de conocimiento y competencia. Entonces, ya, pues la norma te dice, pues prepárate, asegura esa competencia, garantiza esos conocimientos, habilidades, ¿sí? Que debe de tener basado en cada descriptivo de puesto, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que nos está comentando. Las normas hay que estar debidamente. Permítanme. Ahora sí, creo que ya me pude conectar. Entonces tienes que apagar o silenciar uno o el celular o la computadora. Sí, estoy bajando. Ok, entonces fíjense, mientras mi amigo Rivelino está preparando esas cuestiones técnicas, es algo que es importante, que este pensamiento basado en riesgo, hay algo que es de imprevisto. No sabemos cuándo se puede materializar el peligro, ¿ok? Y eso nos generaría a nosotros esa evaluación de riesgo alto, bajo o como lo estamos manejando. Pero el detalle es que no tenemos toda la información completa. Ese es el detalle, por eso es que hablamos de riesgo, es la incertidumbre de la información que tenemos. Entonces, va a ser importante que todos nosotros, después de estas excelentes presentaciones de nuestros amigos, que hacemos pensando en cómo internalizarnos más a esa parte de riesgo. Creo que no pude conectarme desde mi computadora. Bueno, ni modo. No importa, tú sigues Tenemos que y yo, hacerlo aquí yo soy tu apoyo, yo soy tu teléfono. apoyo. Entonces, Ajá. me siguen ayudando a pasar las, Sí, las diapositivas, por favor. Listo, ok. Estamos en esta, ¿no? Perfecto, entonces ya tenemos esta parte. No sé si me escuchan, por favor, confirmen si me pueden escuchar. Perfecto, te escuchamos bien. Muy bien. Bueno, entonces, decíamos que teníamos que estar preparados precisamente para este cambio. Debemos de tener un conocimiento profundo de todos y cada uno de los elementos, de cada uno de los procesos, equipos, materiales, productos. Y para eso las normas pues, nos están estableciendo requisitos donde todo eso debe de estar debidamente documentado, definido, determinado. ¿Sí? Bien. ¿Qué más nos pide? Transparencia. Hay que ser transparentes. Es un tema bastante delicado. Muchas organizaciones deciden ocultar cierta información por temor a represalias, temor a actos como posibles ceses de cierre de líneas de la fábrica, multas.
etcétera, etcétera, y ocultamos información. Esto tiene que ser totalmente transparente y la responsabilidad está en todos los lados, desde el más alto nivel directivo hasta el último nivel operativo. Tenemos que ser transparentes y responsables. Las mismas normas nos invitan a tener un sistema de comunicación oportuno precisamente para que todo este tipo de conocimientos se esté generando, todo este tipo de información se esté consultando, se esté proporcionando. Las normas nos dicen que es responsabilidad de todo el personal informar cualquier tema, problema de inocuidad a los responsables. Entonces, desde ahí tenemos ya la puerta abierta, precisamente nos dice que debemos ser transparentes y todo evento que pueda ocasionar un riesgo a la inocuidad tiene que ser comunicado. De ahí se tiene que venir a una evaluación de riesgo y bueno, ¿sí? Tendríamos que actuar en consecuencia. Entonces, prácticamente este pensamiento basado en riesgos es una herramienta más que tenemos en los sistemas de gestión para fomentar la mejora continua. Este pensamiento basado en riesgos nos tiene que ayudar a aprender esas lecciones que ya pasamos. Hay algunas normas que tienen establecimiento la gestión del conocimiento, las lecciones aprendidas de manera muy específica, y bueno, todo esto nos ayuda. Esto es importante y es fundamental, la transparencia y la responsabilidad de la parte de pensamiento basado en riesgo. Si no somos transparentes, si no somos responsables, si no tenemos esa conciencia, en algún momento hablaba de la palabra sensibilizar, si no tenemos esa sensibilidad de que podemos causar un daño a la salud de nuestros consumidores, bueno, híjoles, estamos muy lejos de tener un pensamiento basado en riesgos. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Bueno, decíamos, ¿es una herramienta? Sí, es una herramienta porque nos vamos a volver netamente preventivos. El pensamiento basado en riesgos en la gestión de la inocuidad precisamente te ayuda a poder identificar todos aquellos eventos que puedan afectar la inocuidad de los alimentos. Básicamente, desde el nivel operativo, y cuando hablamos de operativo, es todas las operaciones, todos los procesos para la realización de productos inocuos, pero también todas las actividades que me llevan a tener y mantener la eficacia de mi sistema de gestión. También ahí se aplica el pensamiento basado en riesgos. Entonces, es colaboración, sí, es comunicación, es transparencia, pero también conlleva mucha responsabilidad. Tener mucha conciencia de que lo que hacemos puede afectar a la inocuidad, de que lo que hacemos puede dañar la inocuidad del producto y esto a su vez al consumidor. No olvidemos los que trabajamos en la industria de alimentos que los mismos productos que podemos producir normalmente los llevamos y o los consumimos en nuestra casa. Se los damos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, tíos, abuelos, padres, etcétera. Entonces, también tendríamos que estar conscientes, sensibilizados de que ese producto pues lo consume nuestra propia familia. Entonces, de aquí viene la relevancia del tema de, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerle rápidamente pensamiento basado en riesgos? Identificar de una manera temprana los riesgos. Y al final de todas de estos puntos que estamos recabando, voy a cerrar con un punto de la ISO 22000. ¿Cómo resume todo esto? Identificación temprana de los peligros. Básicamente, vamos a identificar los peligros que se pueden dar en todas las etapas. Y tenemos, como no recuerdo qué expositor anterior nos los hizo saber, que el sistema de gestión de inocuidad basada en ISO 22000 tiene dos ciclos de mejora continua. Uno que va asociada al proceso, al producto, que es por medio del HACCP, y otro que es por medio del sistema de gestión, que realmente... Nuestra amiga Claudia de Bolivia, fue la Ok, que nos sí, sí, puso. sí recuerdo que Claudia no los dijo. Entonces, precisamente es permitir identificar todos los peligros asociados a la fabricación del producto, pero también todos los riesgos que pueden poner en entredicho la eficacia de nuestro sistema de gestión. Incluye peligros biológicos, químicos y físicos y todos aquellos factores que puedan influir en la detección de alguno de estos. ¿Qué queremos decir? Bueno,
¿Puedo yo no conocer que mi producto tiene un alérgeno? Sí, sí puedo yo no conocerlo. Si no tengo un pleno conocimiento, el primer ejemplo que vimos de retiro de producto de la FDA decía que no se declaraba almendra. ¿Qué pasa si mi proveedor de una materia prima no me declara que tiene almendra dentro de sus procesos? ¿Puedo desconocerlo? Sí, sí puedo desconocerlo. Pero entonces el sistema te dice, a ver, tú tienes que conocer con integridad las características físicas, químicas, biológicas relacionadas con la inocuidad de todas tus materias primas, materiales y ingredientes y materiales que están en contacto directo con el producto. Entonces, por favor, detalla este punto, investiga, indaga a profundidad si puede o no haber un alérgeno. Puede ser que por el proceso de mi proveedor jamás tenga la presencia de un alérgeno, pero no sabemos, necesitamos irlos a auditar. Y aquí vienen parte de los programas de prerequisitos, evaluación de proveedores, auditorías internas, que yo le pida una certificación, etcétera, etcétera. Los programas de prerequisito me tienen que ayudar, en este caso, en el tema de alérgenos, muchísimo. El tema de comunicación, comunicación interna, comunicación externa. Entonces yo le tengo que decir a mi proveedor, oye proveedor, mire, yo estoy en un sistema de gestión basado en tal norma. Entonces, por favor, necesito que me avise si por alguna razón puede haber contacto cruzado de tus materias primas con alérgenos, toxinas, etcétera, por favor. Y aquí vienen las famosas cartas garantía, los análisis que pueden hacer los proveedores de materiales de cierto peligro, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que tener conocimiento pleno, uno de los elementos que acabamos de ver hace unos momentos, ¿sí? ¿Cómo voy a identificarlos? Con conocimiento. El conocimiento se va adquiriendo a través de, y la misma norma te dice, indaga, investiga por si tu materia prima, por si tu producto terminado ha sido asociado con un peligro en específico. El meterse en las páginas como la que vimos de hace unos momentos de FDA de los retiros de producto les va a llevar a tener a ustedes un conocimiento más pleno. Ese es el conocimiento que buscamos, el indagar y el investigar. No necesitamos conocerlo del momento, pero sí tenemos que indagarlo. Así como hay una página de FDA, está la página de RAS en Europa que nos dice todos los incidentes de materias primas y productos terminados que han tenido, ¿sí? Tenemos que hacer una evaluación, lo mismo que cualquier riesgo. Para los que tienen un sistema de gestión de inocuidad basado en ISO 22 o en FSC, ya saben hacer muchos riesgos, desde el HACCP, fraude alimentario, defensa alimentaria, la parte de la gestión del riesgo organizacional que nos está pidiendo ISO 22000 en la versión 2018. En fin, ya sabemos evaluar riesgo. Nos guiamos con la ISO 31000, los podemos hacer sin ningún problema, pero recuerden que hay que evaluar. Lo cierto es que hay que priorizar y centrar todos nuestros esfuerzos en aquellos riesgos que resultan ser más significativos y que son urgentes. Entonces, hay que hacer una evaluación precisamente para la que sigue, Keila, por favor. Y bueno, tenemos que implementar medidas preventivas, ¿sí? Ya evaluamos, ya sabemos qué nos puede afectar, implementar controles. ¿Qué medidas de control, qué criterios vamos a utilizar para establecer las medidas de control para que sean eficaces? Aquí no se trata nuevamente de tener sistemas perfectos, quizás nos equivoquemos. Y ese es el pensamiento basado en riesgo. Piensa que algo puede salir mal, ¿sí? Entonces, cuando tú piensas que algo puede salir mal, te empiezas a preparar. Ojalá y nunca pase, ojalá y nunca suceda, pero tú ya estás preparado, ¿sí? Estás preparado para lo imprevisto, te estás preparando para eso que puede salir mal. Entonces, establece tus medidas de control, diséñalas de manera que tú las puedas controlar, les puedas dar seguimiento y medición. Y bueno, pues veremos si lo que hicimos es correcto, si fue adecuado, si realmente nos está dando los valores deseados, los resultados deseados. Algunas medidas que pueden ser basadas en programas de requisitos, como programas de higiene, controles de temperatura, monitoreo de la cadena de frío, etcétera, ¿sí? Incluyendo la capacitación del personal. Entonces, hay que implementar precisamente, es parte de la gestión del riesgo, identifícalo, evalúalo, actúa sobre él. La que sigue, Keila, por favor. Y bueno, no olvidemos que esta parte de la gestión del riesgo, el fin no justifica los medios.
Es algo bien interesante que la norma ISO 22 nos los deja claro, ¿sí? El fin no justifica los medios. ¿Qué quiere decir? No porque el riesgo sea muy alto, yo voy a hacer cualquier actividad y que esta actividad me lleve a estar fuera de lo que nos dice el cumplimiento normativo, lo que nos dice la ley, lo que nos dice la regulación. Entonces, siempre tiene que estar basado en el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios aplicables. El abordar este tipo de riesgos tiene que ser de manera proactiva en lugar de reaccionar. Esto te da el pensamiento basado en riesgos. Antes de, prepárate, ¿sí? Hay que hacernos la pregunta, ¿qué pasaría si en el tema del producto retirado con almendra? ¿Qué pasaría si no limpio bien y estoy procesando un producto que lleva almendra y el cambio de producto es un producto que no lleva almendra? ¿Qué pasaría si no limpio? Ah, pues puede haber trazas. ¿Qué pasaría si puede haber contacto cruzado por unas malas prácticas de higiene? ¿Ah? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y cuando yo me pregunto ese qué pasaría si, estoy pensando, basándome en el riesgo. ¿Qué pasaría si no hago esto? ¿Qué pasaría si no cumplo este criterio? ¿Qué pasaría si no cumplo este control? ¿Qué pasaría si no lo registro? Entonces pregúntense, hay que preguntarnos qué pasaría si. Y cuando respondamos, y cuando digamos, ¿qué pasaría si no hago esto? No pasa nada, perfecto, ya todo está controlado. Pero si la respuesta al qué pasaría si nos entrega una serie de respuestas que pueden tener un riesgo en la inocuidad del producto, precisamente eso te lleva a identificar riesgos que los tienes que evaluar y los tienes que tratar. Siempre en aras de cumplir lo que dice la ley, lo que dice el reglamento, lo que hemos acordado con nuestros clientes. La que sigue, Keila, por favor. Y bueno, una vez haciendo esto, entramos al círculo, y que también ya lo habían comentado, entramos al círculo virtuoso de la mejora continua. El pensamiento basado en riesgos, les vuelvo a decir, es una herramienta que podemos utilizar para ir mejorando continuamente. ¿Por qué? Porque el qué pasaría si me lleva a que yo pueda establecer situaciones que no se han presentado, que pudieran ser probables de que se presenten y quizás esté aprendiendo. Si no lo consideré y sale ese imprevisto, bueno, pues tengo que aprender, ¿no? Tengo que tener esa lección bien aprendida y robustecer mi sistema para que no vuelva. Tengo que aprender de los errores y hay veces que aprendemos más de los errores que de los aciertos, pero siempre hay que estar preparados precisamente para eso imprevisto, ¿sí? Aquí, si me ayudas con este es un video que quizás algunos de ustedes ya lo vieron, pero resume esto que le estoy diciendo, el pensamiento basado en riesgos, ¿sí? Es una caricatura. Miren, ahí está haciendo su evaluación de riesgos, su análisis, y ya, determina si puede o no haber riesgos, ¿sí? Y después de esto viene un cambio, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Cuando no actualizamos esta parte de los riesgos y hay cambios en nuestros procesos, en nuestros sistemas, ¿no? ¿Sí? No nos damos cuenta y entonces el riesgo que creíamos que ya estaba controlado, pues no lo está, ¿sí? Entonces, este es el día a día de nosotros en los sistemas de gestión. Tenemos que estar prestos a actualizar esta parte de los riesgos, ¿sí? Regresamos a la presentación, Keila, por favor. Listo, ya voy. Ajá. Entonces, si se dieron cuenta, el perrito modificó el nivel o la línea donde la cuerda no permitía que atrapara a Tom, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, precisamente eso. Hay un nuevo producto. Ese nuevo producto que involucra peligros nuevos. Hay un nuevo material. Ese nuevo material involucra peligros nuevos. Vamos a tener una nueva línea de producción. Esa línea de producción involucra
algunos riesgos, ¿sí? Riesgos y no nada más en relación a peligros relacionados con la inocuidad, que pueda tener un material que es incompatible a los químicos de limpieza, que pueda tener partes movibles, rozamiento metal-metal, metal-plástico, plástico-plástico, que genere partículas extrañas. Eso también implica en la parte de los servicios, aire comprimido, agua, vapor, energía, iluminación, todo eso. Oye, vamos a cambiar al proveedor de químicos, sí, y el proveedor de químicos nos da la garantía de que la efectividad es la misma o tenemos que hacer la validación otra vez. Tenemos que cambiar los POEs y al cambiar los POEs tenemos que otra vez capacitar los instrumentos, los utensilios de limpieza serían los mismos o tendríamos que cambiar la forma de aplicar el nuevo químico, es igual. Todo eso y otra vez la pregunta, ¿qué pasaría si ante cualquier cambio puede traer un riesgo? Y pregúntense, ¿qué pasaría si cuando ustedes se preguntan qué pasaría si se vuelven netamente preventivos y están pensando en ese riesgo que quizás nunca nadie nos dijo que pudiera haber? Entonces, recapitulando en esta parte de ISO 22000, ¿qué nos dice en ISO 22? En la parte de introducción y en la parte, este es importante. Bueno, ahí está bien. Este es fundamental. Nos dice que el pensamiento basado en riesgos es esencial para lograr un sistema de gestión de inocuidad alimentaria eficaz, ¿sí? Esto es básico. Necesitamos abordar estos riesgos, el pensamiento basado en riesgos. Y créanme, si ustedes tienen un sistema basado, y no quiere decir que en los demás no, pero se ve un poquito más claro por la estructura que tienen las normas ISO, pero este pensamiento está inmerso en la ISO 22000. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que no tengamos un sistema de gestión eficaz. Ese es el riesgo. Y eso lo aborda claramente ISO 22. La que sigue, Keila, por favor. Este es un resumen de todas las cláusulas de ISO 22, bueno, en este caso FSC, el esquema FSC, donde se menciona la palabra riesgo. Tenemos la 6.1, la 6.3 en ISO 22000, pero en la ISO TS vean en todas las cláusulas donde se menciona la palabra riesgo y en donde en los requisitos adicionales de FSC se menciona la palabra riesgo. Por ahí tenemos algunas cláusulas señaladas con un asterístico, porque ahí sí nos pide específicamente un análisis o una evaluación de riesgos, ¿sí? Entonces son todavía no nada más es aborda el riesgo, identifica el riesgo, hace un análisis y una evaluación de riesgos. Entonces, la misma norma te lleva a tener que pensar en los riesgos, ¿sí? En este caso es FSC, el título que dice ISO 22 no es correcto, es todo FSC y tuve un error, ¿sí? Básicamente, nos seguimos a la siguiente, Keila, por favor. Un momentico para borrar, ya uy, pues debe borrar, listo, ok, Muy bien. listo, seguimos, ajá. Y esto es BRC. Esto es uno de los estándares un poquito más rigurosos porque es muy descriptivo. Entonces, si se dan cuenta, hay todavía muchísimas más cláusulas en donde nos menciona la palabra riesgo, ¿sí? Está lleno de la parte de riesgos, la parte de BRC. Entonces, está inmerso las normas del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, está inmerso el pensamiento basado en riesgos, no es particularidad de un sistema o de una norma en específico, está inmerso en todas. La que sigue, Keila, por favor. ¿Sí? Mire, todas esas nos dice riesgos y donde nos pide un análisis o evaluación de riesgos BRC son en todas las que están al final, ¿sí? Al lado derecho, ¿sí? Ahí está. En todas esas cláusulas me pide que yo tenga que hacer un análisis o una evaluación del riesgo. Entonces, tanto ISO 22 como BRC están inmersas con el riesgo. El pensamiento basado en riesgo se vuelve fundamental. La que sigue, Keila. ¿Sí? Aquí está la parte de la planificación de los cambios. Aquí se resume el pensamiento basado en riesgos. La norma ISO 22000 en su versión 2018 en la cláusula 6.3, que habla de planificación de los cambios, nos dice, cuando la organización determine la necesidad de un cambio en el sistema de gestión, y fíjense lo que dice más adelante,
incluidos los cambios de personal. Estos cambios se deben de llevar a cabo y comunicarse de manera planificada. ¿Qué se debe de considerar? Bueno, el propósito de los cambios, hasta ahí vamos bien. ¿Por qué voy a cambiar? Voy a tener una línea nueva porque quiero ser más productivo. ¿Cuál es el propósito del cambio? Ser más productivo. Pero ¿cuál es la consecuencia potencial? Este punto de consecuencias potenciales es el pensamiento basado en riesgos. ¿Qué pasaría si el vapor no es suficiente? ¿Qué pasaría si la energía eléctrica no es suficiente y tengo una etapa de refrigeración o congelación? ¿Sí? ¿Qué pasaría si el vapor no es suficiente? ¿Qué pasaría si el personal no es competente? ¿Qué pasaría si la materia prima trae un peligro nuevo? Y entonces, ¿qué pasaría si las consecuencias potenciales te vuelves preventivo? 100% mente preventivo. Entonces aquí es donde yo me hago la pregunta, ¿realmente es inesperado el evento que me sucedió? ¿Realmente ya no pudo haber pasado? ¿Por qué pasó? Y otra vez, inesperado es porque no es el día a día, no es algo normal, no es algo natural. Por eso tiene que ser inesperado y entendámoslo así. Inesperado es basado en la frecuencia de aparición, no es común que aparezca, no es común que me suceda. Por eso hay que prepararnos para lo inesperado. ¿Cómo? Mediante todos los elementos que tenemos anteriormente. Comunicación, capacitación, concientización, que bien habían dicho, la parte de sensibilización. Sensibilización es una palabra que aborda ahora los requisitos adicionales de FSC. Hay que sensibilizar al personal, el manejo de alérgenos, el manejo, en fin, de todo, ¿sí? ¿Y cómo va a incidirlo? ¿Por qué? Porque vamos a ir trabajando y al principio trabajamos bajo la premisa de premio y castigo. Si no haces esto que está en el manual, en el procedimiento, te voy a castigar. Y entonces empezamos a formar una rutina, lo tengo que hacer. Pues ni modo, es el requisito de la planta. Y esta rutina tiene que volverse hábito. El hábito es consciente, el hábito es lo tengo que hacer porque si no lo hago me van a pegar, me van a castigar. Y este hábito se tiene que formar en costumbre. La costumbre ya no es consciente, es inconsciente. Yo hago y lo hago para bien o para mal. Entonces tiene que haber una costumbre buena, una cultura de inocuidad y calidad positiva que transforme la rutina en hábito, en costumbre, y más tarde o más temprano esto se vuelve cultura. ¿Sí? Esto es lo más difícil de tener, pero que el pensamiento basado en riesgos me va a ayudar a conseguirlo. ¿Sí? La última, Keila, por favor. Y bueno, señores, esta es la conclusión. Esperen lo mejor de su sistema, pero prepárense para lo imprevisto. Excelente. Muy bien. Bueno, hemos hecho un recorrido en la mañana de un sábado. Hemos estado bastante profesionales. Excelente, amigo Rivelino, por la presentación para poderlo manejar y ese mensaje que nos ha dado de este pensamiento en riesgo que tenemos que manejarlo. Norki, no sé si quieres cerrar el evento, por favor. Bueno, sí, claro, pues primero agradecerle a todos los ponentes por su participación, por su disertación y también pues a todos los participantes que nos han acompañado. Ha sido algo bastante maratónico, ¿sí? Toda una mañana y pues agradecerle de antemano esta oportunidad para compartir, para disertar en este tema, en estos temas, porque han sido bastantes temas que esperamos que sean bastante provechosos en materia de inocuidad alimentaria. Bueno, invitarlos a que esto pues siga sucediendo, a que sea algo que pues definitivamente continuamente lo estemos realizando, porque recordar que cada uno de nosotros tiene un punto bastante importante en la seguridad alimentaria desde el eslabón en el que lo estemos viendo, pues, y que la inocuidad alimentaria es de todos los días, no es de un día, es de todos los días y cada uno de nosotros tiene un compromiso con ello. Bueno, espero de verdad que las conversaciones, los debates, el aprendizaje del día de hoy sea algo provechoso para cada uno de nosotros. Y pues recuerden que cada esfuerzo cuenta y pues que unidos hacemos la diferencia.
Sí, entonces nada, pues invitarlos por allí, siempre estén atentos a cualquier evento pues que estemos promocionando en esta materia. Y nada, pues agradecerle una vez más a todos por esa participación. Bueno, hasta Bueno, luego y nos estamos viendo entonces. Ah, chao, chao.